Vamos a comenzar con la sesión 2, hablando de la bioseguridad actualmente. La bioseguridad ha avanzado respecto a lo que teníamos antes. Entonces, han habido muchísimos cambios, han habido muchísimas cosas que se diferencian de lo que mucha gente conocía sobre la bioseguridad. El objetivo de esta sesión es que las personas asistentes se familiaricen con los conceptos actuales para identificar y controlar los riesgos biológicos en el laboratorio, así como con los principales documentos que nos sirven actualmente de referencia en la materia. Vamos a hablar un poco de la historia que tenemos, de los antecedentes que tenemos, vamos a hablar del nuevo manual de la Organización Mundial de la Salud, vamos a hablar de los tipos de laboratorios que existían antes y lo que tenemos hoy en día, así como de las medidas de mitigación para los riesgos que nos encontramos en los laboratorios. Y finalmente hablaremos del manual de bioseguridad que debe de tener cada laboratorio. La principal referencia que tenemos hoy día es la cuarta edición del Manual de Bioseguridad para Laboratorios de la Organización Mundial de la Salud. Este se publicó en el 2020 y es un manual principal acompañado de 7 monografías específicas, 7 diferentes temas, que son evaluación de riesgo, diseño y mantenimiento de laboratorios, cabinas de seguridad biológica, equipo de protección personal, descontaminación y manejo de desechos, de gestión del programa de bioseguridad y preparación para brotes y resiliencia. Otros documentos relevantes para nuestra labor es el reglamento de la General de Salud en materia de investigación en salud, que se publicó en el 2014, y la norma 012 de la Secretaría de Salud, que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos, que se publicó en el 2013. Existe extensa regulación en la materia también que pueden encontrar en este link que está en la página del Comité de Bioseguridad. Además de eso, la Organización Mundial de la Salud ha publicado una serie de videos que detalladamente explican, ejemplifican diferentes temas, como el uso de autoclaves, transporte de sustancias, manejo de punzocortantes y demás. Son excelentes materiales de consulta, solo que hay que tener bien presente que estos están hechos para diferentes países. Evidentemente, la regulación, la normatividad local es distinta en cada lado, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de detalles, además de la evaluación de riesgo que se realiza en cada laboratorio, ¿no? Estos videos se pueden encontrar en este enlace que está aquí. Vamos a hablar de la historia. Desde la época dorada de la bacteriología, desde que se descubrieron las primeras bacterias a finales del siglo XIX, fue muy evidente que el trabajo con cierto microorganismo incrementaba el riesgo de infecciones con tal microorganismo en ese laboratorio. Poco después de que era identificado, reportaban una infección con ese mismo microorganismo. Al poco tiempo se empezaron a publicar los primeros desarrollos tecnológicos para reducir ese tipo de infecciones, ¿no? Ya desde principios del siglo XX era evidente que estos desarrollos eran necesarios. Y en los laboratorios han habido muchas infecciones junto con fallecimientos que han ocurrido, otros equipos que se han desarrollado, los tenemos aquí presentes para el manejo de, en este caso, inoculación de animales con patógenos respiratorios y evitar que el personal saliera infectado. En los laboratorios ocurren muchos eventos. Pueden ser explosiones, pueden ser derrames, pueden ser incluso incendios, derrumbes, accidentes, lesiones corporales, pero también robos. También pueden desaparecer materiales. Entonces, nuestros laboratorios tienen que estar preparados para saber qué hacer en caso de estos diferentes escenarios, para saber prevenirlos y para saber cómo actuar en caso de que estos eventos ocurran. Por otro lado, cuando realizamos investigación, generamos peligros, generamos
nuevas construcciones, ponemos a los microorganismos o a las células en diferentes condiciones biológicas o bioquímicas que pudieran generar peligros para el medio ambiente y para otras personas. Pero además, estos entornos de investigación están sujetos a los peligros que vienen de fuera. Y tenemos que tener eso en mente. Nosotros generamos estos peligros, pero también estamos sujetos a los peligros de nuestro ambiente externo. Una cosa que nos debe de quedar clara es que para que estemos seguros, para que podamos reducir la posibilidad de que ocurran esos eventos que hemos mencionado, es que tiene que ir en capas. No todo se restringe al equipo de protección personal, no todo se restringe a la capacitación, sino que tiene que ser una colaboración de múltiples factores, sean como una cebolla o sean como este tipo de diagramas que seguramente vieron durante la pandemia, donde pues ninguna capa es perfecta, pero es la combinación de muchas capas la que nos dan la protección y la seguridad. Hablando del nuevo manual de la Organización Mundial de la Salud, lo que nos dice el manual es que lo más importante es evaluar cuáles son los riesgos, evaluar cuál es nuestra situación, cómo está nuestro sitio de trabajo, qué procedimientos vamos a hacer, con qué población de trabajadores vamos a estar interactuando y con base en eso, del medio ambiente en el que estamos, tomar las precauciones correspondientes. Especifiquemos, la bioseguridad son aquellos principios de contención, tecnologías, prácticas y procedimientos para evitar la exposición no intencionada a agentes biológicos o su liberación accidental. ¿Cómo evitamos que accidentalmente nos expongamos o expongamos a otros, a otras personas, a materiales que salen del laboratorio de forma accidental? ¿Cómo evitamos que eso ocurra? Sea en nuestra piel, sea en nuestra ropa, sea en nuestras pertenencias, o sea, incluso en los desechos que vertemos en el drenaje o lo que ponemos en la basura y que alguien se lleva. Hay otro concepto que vamos a estar hablando mucho en este curso, que es la biocustodia, que son los principios, tecnologías, prácticas y procedimientos para vigilar y controlar los materiales biológicos, el equipamiento que usamos para trabajar con ellos, las habilidades y la información asociada a su manejo. Todo esto, sí, los materiales biológicos, pero también el know-how, el cómo manejamos el material biológico es importante para prevenir que pudiera ocurrir un acceso o un uso no autorizado de estos materiales, así como su pérdida, robo o liberación malintencionada. Es muy diferente la bioseguridad, donde estábamos hablando de evitar exposición no intencionada, evitar que accidentalmente nos llevemos a los microorganismos y expongamos a alguien más, a la biocustodia, donde prevenimos que alguien ingrese de forma no autorizada y tome estos materiales y los utilice para otros fines o para fines para los que no estaba autorizado. De ahí que tengamos que definir dos conceptos. Una es el peligro. Y vamos a hablar aquí de los peligros biológicos principalmente, pero esto aplica a cualquier peligro. Es un agente o hasta una situación que nos pudiera causar un daño, una afectación, sea al personal que trabaja con el material, sea a la comunidad o sea al medio ambiente. Generalmente los peligros son las muestras clínicas, las cepas, los materiales biológicos que utilizamos en el laboratorio.
¿Por qué? Pues porque nos pueden causar un daño. ¿Por qué? Pues porque pueden contener microorganismos, pueden generarnos una infección y una enfermedad que nos va a dejar daños de diferentes niveles. Pero eso es un peligro. Y se ejemplifica aquí en el dibujo como un tiburón, por ejemplo. ¿Un tiburón es un peligro? Sí, sí es un peligro. Pero eso se diferencia mucho del riesgo. Hagamos esa distinción. El riesgo. El riesgo es muy diferente porque el riesgo es la probabilidad de que ese daño que hablamos antes pueda ocurrir. ¿Qué tan probable es que ese daño me ocurra y qué tanta es la severidad del daño? Entonces, si el peligro me podía causar un daño, el riesgo va a evaluar, bueno, qué tan probable es que ese daño ocurra y qué tan severo va a ser. Regresemos al tema del tiburón. Si yo no estoy nadando, si yo estoy fuera del mar, ¿cuál es la probabilidad que el tiburón me genere un daño? Pues la probabilidad es muy baja. Pero si yo estoy nadando en el mar donde hay tiburones, pues la probabilidad se incrementa en ciertas condiciones, ¿verdad? ¿Y cuál es la severidad? Pues puede ser muy alta. Van a haber materiales biológicos que nos puedan causar muchísimo daño y materiales biológicos que tienen un potencial de daño muy limitado. Bueno, ¿qué tan probable es que yo me exponga a ese material biológico trabajando en ciertas condiciones? Ahora, si alguna de esas cosas ocurriera, ¿qué tan severo va a ser el daño? ¿Qué tan grave va a ser la infección? Y para distinguirlo mejor, los peligros se sabe, o sea, un virus, una bacteria causan tal o cual infección, tal o cual enfermedad. Pero en cambio los riesgos se ponderan, los riesgos se califican, los riesgos se estiman y se estiman pues de diferentes maneras, pueden ser en porcentajes, pueden ser cualitativamente, se puede decir mucho, poco, nada, puede ser alto, muy alto y demás. Esa es una manera fácil de recordar si algo es un peligro o un riesgo. O sea, el riesgo puede ser bajo, mediano, alto. En cambio, el peligro es que yo me enferme de tal cosa. Y este símbolo que tenemos aquí es el símbolo universal de peligro, no de riesgo, de peligro. Y por lo mismo, si los peligros son agentes que nos pueden causar daño, como las muestras, como los materiales biológicos, precisamente colocamos, señalizamos los sitios donde se encuentran estos materiales con estos símbolos y lo colocamos en recipientes, en equipos, materiales que los contengan o estén contaminados con agentes infecciosos. ¿De acuerdo? Lo vemos generalmente en las bolsas rojas de residuos peligrosos biológico-infecciosos, pero también lo colocamos en la puerta, por ejemplo, aquí a la derecha tenemos los que colocamos en las puertas de laboratorios que trabajan con agentes biológico-infecciosos. A la izquierda, las etiquetas que colocamos en los equipos donde se manejan agentes infecciosos. Y estas etiquetas las pueden encontrar en este enlace, en la página del comité. Entonces, recordando, el peligro es el agente que nos puede causar daño y el riesgo, la probabilidad y la severidad de ese daño. De ahí que para determinar el riesgo, en cada proceso, en cada metodología que realizamos en el laboratorio, tenemos que determinar cuál es nuestro riesgo cuando estoy haciendo, pues, no sé, separación de una muestra de sangre. ¿Cuál es el riesgo que tengo de sufrir una salpicadura? Pues para determinar el riesgo, tengo que saber qué tan probable es que yo me salpique. Tal vez cuando lo estoy pipeteando, qué tan probable es que caigan gotas ahí. ¿Y cuál sería la consecuencia de que algo salpique? ¿La consecuencia sería grave o no? Y ahí podemos irlo calificando.
Todo eso lo tenemos que determinar en los diferentes procedimientos que realizamos en los laboratorios. No nada más esto, sino que tenemos que determinar los peligros que tenemos, las situaciones peligrosas que podría haber y entonces calcular su riesgo. Eso lo vamos a ver en la parte de evaluación de riesgo en otra sesión. Una vez que tengo eso identificado, voy a seleccionar cuáles son las medidas de control que voy a aplicar. Tengo dos niveles de barreras. Las primarias, que son las barreras físicas, equipos de protección que están exactamente entre la persona trabajadora en el laboratorio y el microorganismo o el material biológico. Es el guante, es el equipo de protección personal, la bata, el N95, es la cabina de seguridad biológica, porque abrimos el tubo, abrimos el frasco, los contenedores, pero incluso la capacitación que tengan, el saber qué hacer con ese material. Y las barreras secundarias son aquellas que generan un ambiente más seguro en caso de que las primarias, que las anteriores, nos fallen y no dependen de la persona que está operando. Por ejemplo, podemos tener alarmas, señalizaciones, procedimientos escritos, podemos tener extracción de aire, programas de capacitación de forma regular, recibir capacitaciones de forma regular, que nos realicen auditorías, los procedimientos y las formas que usamos para contratar al personal. Entonces, de lo que se trata es que lleguemos, y esto, insisto, se va a ver en la sesión de evaluación de riesgo, a lo que se llega es determinar nuestro peligro y riesgo. Y digamos que aquí les pongo un ejemplo, tenemos que se generan aerosoles en áreas donde se trabaja con muestras de pacientes. Y una de las sugerencias es que se utilicen gogles. No digo que sea la única, pero una de ellas, uno de los aspectos es que se utilicen gogles. Y hay algo que se llama riesgo residual, de lo cual se va a hablar. Ponemos eh, los gogles y diríamos que el riesgo residual sería muy bajo. Pues sí, la verdad es que es muy aceptable. ¿Y esas medidas de control son efectivas? Pues sí, sí son efectivas, pero ¿son sostenibles a largo plazo? En algunos casos, algunas medidas no serían pagables por la institución o el personal simplemente decide que no es cómodo usar todas estas cosas. ¿Sería sostenible a largo plazo o nos vamos a encontrar que al poco tiempo, pues el personal ya no se lo va a poner completo, va a empezar a quitarle piezas? Y esto de lo que les estoy hablando es muy diferente al modelo antiguo. En el modelo antiguo no nos importaba tanto los procedimientos que usted iba a hacer, pero lo que nos importaba mucho era el agente infeccioso. ¿Qué muestra vas a usar? Y eso determinaba el tipo de laboratorio que usted iba a usar. Y teníamos como que cajitas muy definidas de laboratorio de nivel uno, de nivel 2, de nivel 3 y de nivel 4. Y había listas muy claramente escritas de qué debía de tener. Ya no es así, porque precisamente venimos de la evaluación del riesgo. Y la evaluación del riesgo no dice, váyase usted a este laboratorio y es totalmente distinto. Lo que teníamos antes es esto que les trato de describir en esta imagen, esto que en Estados Unidos se sigue manejando así como BSL-1, BSL-2, BSL-3, o sea, Biosafety Level, el nivel de bioseguridad 1, 2, 3, 4. En Canadá lo siguen llamando como nivel de contención, Containment Level 1, 2, 3 y 4. El reglamento de la Ley General de Salud, del que les hablaba, lo maneja en tres niveles nada más. El laboratorio básico de microbiología, más o menos equivalente a los primeros dos niveles, el laboratorio de seguridad microbiológica y el laboratorio de máxima seguridad microbiológica, ¿no? Esas son las ideas tradicionales. Pero en este nuevo modelo del que les estoy hablando, lo más importante son los procedimientos. Lo más relevante es qué va a hacer usted con el material biológico. ¿Lo va a propagar? ¿Va a generar mucho más agente infeccioso? Eh, ¿Va a hacer muchos pasos en los cuales pueden generarse muchos aerosoles? ¿Qué va a hacer?
Y si se fijan en esta imagen, antes de ver los colores, vamos a ver los ejes. Por un lado tenemos, aquí tenemos la probabilidad. ¿Qué tan probable? Pues poco probable, muy posible y con certeza va a pasar la exposición o la liberación, ¿no? O sea, la probabilidad se va incrementando hacia acá y en Y, en el vertical, tenemos la consecuencia. Poca consecuencia aquí abajo, altísima y muy grave consecuencia. Entonces, lo que nos dice este nuevo manual, este nuevo modelo, es cuando tenemos una muy baja probabilidad, una consecuencia muy baja, vamos a utilizar lo que se llaman los requerimientos básicos. Ahí sí hay una lista de lo que serían los requerimientos mínimos que debería tener cualquier laboratorio. El sentido común más básico, lo que se llaman las buenas prácticas y procedimientos microbiológicos, de los cuales se va a hablar en este curso, están aquí. Pero a medida que vamos incrementando, ya pasamos a esta zona amarilla, donde pues la probabilidad ya es más alta y las consecuencias son más altas. Y es en estos lados donde debemos de tener los laboratorios con medidas de control de riesgos aumentados. Vamos a hablar de esas medidas en su momento. Y ya por último, en alguna situación en la cual haya mucha probabilidad o tengamos la certeza de que nos vamos a exponer y que la consecuencia sea muy severa, pues ya, en ese caso, solo en ese caso nos iríamos a las medidas de máxima contención, ¿no? Entonces, vean cómo cambiamos de un paradigma, de un modelo en el cual todo dependía del microorganismo que iban a utilizar a otro donde pues todo depende de la probabilidad y de la consecuencia de lo que vas a hacer. Y se hablará de la evaluación de riesgo que se realiza en equipo, en consenso acordamos cuál va a ser nuestro riesgo residual aceptable y esto debe de quedar documentado en lo que será nuestro manual de bioseguridad en el laboratorio. Se pueden hacer matrices de riesgo que les enseñarán a hacer y al final a lo que vamos es tratar de, con esas medidas de protección de las cuales vamos a hablar, es tratar de reducir esa probabilidad o tratar de reducir ese impacto que pudiera tener. Y que pues si llegáramos a tener estas situaciones de alta probabilidad y altas consecuencias, pues evidentemente reducirle ambas. Es así y espero que ya sea sumamente fácil dejar clara que esta imagen que les ponía previamente la podemos medianamente equiparar a estos tres nuevos niveles de laboratorio que plantea la OMS en su último manual, que es el laboratorio de requerimientos básicos, que no es que sea exactamente igual al nivel uno y al nivel 2 anteriores, no, insisto, todo depende de los procedimientos que usted va a hacer seguido de los laboratorios con medidas de control aumentadas y seguidos de las medidas de máxima contención. Y precisemos, un laboratorio debe tener requerimientos básicos, ajá, y en ciertos momentos implementar algunas medidas de control aumentadas, según lo requieran sus procedimientos, e incluso medidas de máxima contención, pero cuando ya no lo requiere, quitarlas y solo quedarse con las medidas que requiere para los procedimientos que esté realizando en ese momento. Entonces, digamos que antes el esquema era mucho más rígido, donde pues su laboratorio es nivel 2 y así se queda, su laboratorio es nivel 3 y así se queda. Actualmente, digamos que eso es mucho más dinámico dependiendo de los procedimientos que usted esté realizando. Pero lo que sí nos debe de quedar claro es que en cada laboratorio tenemos toda una serie de requerimientos que tenemos que tener presentes, que debemos de considerar sus modificaciones dependiendo nuestras necesidades. Tenemos toda una infraestructura, tenemos equipamiento, equipos,
manejamos toda una serie de almacenes de materiales biológicos, incluso a temperatura ambiente, se tienen fijados de diferentes formas, pero se tienen en refrigeración, en congelación, ultracongelación. Considerar los mecanismos de descontaminación que utilizamos, el personal que debiera ser competente y capacitado, la respuesta a emergencias que tenemos que podemos implementar en nuestro laboratorio, el programa de salud ocupacional de acuerdo a las necesidades de nuestro laboratorio y la lista de buenas prácticas y procedimientos microbiológicos de los que hablábamos, ¿no? Que esos son básicos y que todo el mundo debe de conocer mientras trabaje en un área así. Hablemos de infraestructura. Pues si bien es cierto que la infraestructura son las paredes, los pisos, e incluso las puertas, pues nos tiene que quedar claro que los acabados, el diseño, los flujos de personas, materiales, cómo se mueve la gente de un lado a otro en las áreas, es importante para reducir los riesgos de las áreas. La organización es importante y eso viene desde el diseño de la infraestructura. La capacidad de las áreas es suficiente para la cantidad de materiales que se trabajan y para la cantidad de trabajadores que están en esas áreas, porque lo que nos ocurre generalmente es que crecemos y ya las áreas no dan la suficiente capacidad y eso incrementa mucho los riesgos, ¿no? ¿Qué tan viejas son nuestras áreas? Ya cumplieron sus tiempos, y pues de ahí que se hayan tenido que construir nuevas áreas, porque es cierto, las construcciones hoy día tienen tiempos de vida cortos y pues hay que estarles dando mucho mantenimiento. ¿Y qué tan conectada está esa infraestructura? Los equipamientos, y se va a ver más adelante en este curso, las cabinas de seguridad biológica, dónde, cómo están colocadas, la capacidad que tienen, las centrífugas, usan tapa de seguridad, requieren tapa de seguridad, hay doble puerta, filtración de aire, se requiere, no se requiere, es válido. Pueden haber laboratorios sin doble puerta y sin filtración de aire porque posiblemente no generan aerosoles, no se necesita tener ese control de aire en esas áreas, ¿no? Hay el suficiente equipo de protección personal para lo que realizan, pipetores automáticos, cámaras de vigilancia y accesos controlados. ¿Y cómo se administra esa área? ¿Hay objetivos claros de lo que queremos hacer, de los proyectos que estamos manejando? ¿Cómo estamos manejando los recursos que tenemos, desde los recursos humanos, los recursos financieros? ¿Cómo se está trabajando? Una queja actual muy presente es que el personal trabaja demasiado. Por ejemplo, en COVID teníamos mucho el burnout, ¿no? El desgaste, este desgaste que sufre el personal de salud, sea por exceso de horas de trabajo, sea por exceso de emociones o falta en el manejo de emociones durante situaciones críticas. La contratación está siendo adecuada, la capacitación que están recibiendo o el personal acaso pone atención a participar en la capacitación o siente que no desea o que no tiene tiempo para participar en la capacitación. Hay supervisión del personal, eso pasa muchísimo desgraciadamente en investigación, que no siempre se le supervisa lo suficiente a los nuevos estudiantes, a las nuevas personas que ingresan a los laboratorios, y de ahí la importancia de las auditorías. Antes no se escuchaba para nada que se hicieran auditorías en áreas de investigación y pues ahora, hoy en día, está siendo algo importante porque siempre es necesario que un tercero te diga si estás haciendo bien las cosas. Debemos tener procedimientos escritos en los laboratorios, debe de estar bien claro el alcance y el objetivo de cada uno,
con una audiencia clara para quién está escrito, un formato claro y un nivel de detalle suficiente para que se pueda reproducir en el laboratorio, debe de estar probado con las herramientas actuales, no se valen procedimientos de, es que antes teníamos tal equipo, pero ahora tenemos este otro, entonces no, los procedimientos tienen que estar actualizados y que todo el personal del área entienda lo mismo, comprenda lo mismo con las instrucciones que están ahí, ¿no? Y en constante revisión de esos procedimientos. Y es que con base en eso tenemos nuestro manual de bioseguridad de cada laboratorio. El manual de bioseguridad de cada laboratorio es un documento de referencia y consulta. Es específico del área para determinar específicamente en nuestras áreas lo que son las buenas prácticas y procedimientos microbiológicos. Es de revisión regular y debe darse a conocer a todo el personal de nuevo ingreso. En esa liga que está ahí, les ponemos el enlace a una estructura básica del manual de bioseguridad de acuerdo al reglamento de la Ley General de Salud, los puntos básicos que nos pide. El nuevo manual de la OMS trae en una de sus monografías esta sugerencia de manual de bioseguridad, mucho más detallado, mucho más puntualizado, todos los componentes. Lo pueden consultar ahí en el anexo 4. Y para terminar esta sesión, pues les puedo decir que los laboratorios están sujetos a muchos peligros y riesgos que deben de ser regularmente evaluados para con base en eso proponer las buenas prácticas y procedimientos que corresponden a sus riesgos, para proponer las medidas de seguridad y todo eso debe estar reflejado en el manual de bioseguridad. El manual de bioseguridad del laboratorio no es una transcripción del manual de la OMS, no. El manual de bioseguridad del laboratorio es las prácticas específicas de ese laboratorio. Espero que sea, haya sido de utilidad esta presentación y quedo a sus órdenes para preguntas o comentarios. Gracias.